Hola, ¿qué tal? Esta es la penúltima clase teórica del curso 2021 y corresponde a la unidad titulada Recapitulación y Desenlace. La clase de hoy está basada en una ficha que ustedes ya tienen disponible en el blog de la materia y prácticamente seguiremos el orden de esa ficha, aunque por supuesto omitiremos algunas cuestiones y profundizaremos en otras. Bueno, el título de la ficha y de la clase es Algunos elementos para introducir una historia social y conceptual del conocimiento humano. Esta ficha, esta clase, está muy relacionada con aquella clase de introducción a la materia ya por agosto de este año, y también con el último texto que ustedes tienen de lectura y discusión en los trabajos prácticos, que es el de Nosotros y la ciencia, en ese texto, Desafíos a la cultura, que digamos es un texto relacionado con un ciclo cultural que se dio en la Universidad Nacional de la Patagonia, en Puerto Madryn. Y bueno, en general la ficha está vinculada con todos los temas tratados a lo largo del programa. Como ustedes van a ver, está relacionada en realidad con todas las unidades. ¿Por qué esta clase y por qué esta ficha, no? Entendemos que hay dos enfoques posibles para culminar nuestra historia social de la ciencia y de la técnica, y esta es, como dijimos recién, la última unidad, ¿no? En la clase anterior, denominada o llamada calendario cósmico, se ha hecho o sea, el calendario cósmico es una historia oficial, es la historia oficial del universo que tiene alrededor de 15.000 millones de años, ¿no? Reducida a un año, o sea, un año es concebible para todos nosotros, y entonces se hace una reducción, si ustedes ya vieron esta temática de calendario cósmico, donde esos 15.000, del orden de los 15.000 millones de años de antigüedad del universo, o sea, desde el Big Bang, digamos, es asociado a un año calendario donde en cada evento así sustancial, entre otras cosas el Big Bang, la aparición de las galaxias, la aparición del sistema solar, la aparición de la Tierra, etcétera, etcétera, están asociados con una fecha de este calendario cósmico. Por ejemplo, el Big Bang acontece a las 0 horas, ¿no?, del 1 de enero de este calendario. Y esta clase estaría siendo ofrecida el 31 de diciembre a las 24 horas, digamos, de ese mismo calendario. La aparición, por ejemplo, de la Tierra, la aparición de distintas formas de vida en la Tierra, están asociadas a distintas fechas de un año calendario. Bueno, como decíamos, esta es una historia es la historia oficial que da la cosmología ahora acerca del universo, ¿no? Y es equivalente a la historia de la aparición de los objetos de estudio de cada disciplina natural o social. O sea, nosotros hemos hecho una historia de las disciplinas en esta materia, y esa disciplina está asociada, digamos, a un objeto de estudio que tiene un momento en la aparición, ¿no?, en la historia del universo, por ejemplo la Tierra, ¿no? O sea, en otras palabras, ese objeto de estudio aparece en un momento dado, y nosotros hemos estudiado los momentos en que se han originado las distintas disciplinas naturales o sociales, digamos, que analizan, estudian los respectivos objetos. Ahora, lo que es interesante del calendario cósmico, de este enfoque, ¿no?, es ver cómo el orden cronológico para aparición de las disciplinas
que nosotros hemos visto a lo largo del curso, es diferente al orden cronológico para la aparición de sus objetos de estudio. Bueno, no nos detenemos más en esto porque, digamos, esto es el objeto, digamos, de la clase denominada calendario cósmico, que es la clase anterior a esta. Ahora, otro enfoque posible es el de esta reunión, ¿no? A donde nosotros incorporamos los elementos para caracterizar la actividad del conocer. Por supuesto, el enfoque anterior, el de calendario cósmico, está íntimamente ligado, ¿no?, al conocer, pero se vincula más con los objetos de estudio del conocer. Ahora vamos a ver algo así como elementos asociados a la historia del conocer, a la historia de los saberes. Entonces, nosotros hemos hecho un recorte, ¿no? Hemos hecho el recorte tomando algunos elementos para utilizarlos como herramientas de análisis que consideramos fundamentales, ¿no? Entonces tratamos sobre dos aspectos fundamentales que hacen al conocimiento, y en particular el conocimiento científico. En primer lugar, el rol de las creencias, ¿no? Y en segundo lugar, el porqué de la extraordinaria diversidad de puntos de vista. Vamos a profundizar en estas dos cuestiones, ¿no? Estas, como decíamos recién, son herramientas útiles con vistas a introducir una historia social y conceptual del conocimiento humano. Ahora, yo quiero aclarar que esto, acá yo utilicé la palabra recorte, esto forma parte de un libro que está en elaboración, que se titularía Las ironías del conocimiento humano, y tendría como subtítulo El conocimiento humano como sistema de creencias, ¿no? Esta parte, o sea, esta ficha, es una suerte de extracto, de recorte de este texto, y repitamos, ¿no?, el nombre de la ficha es Algunos elementos para introducir una historia social y conceptual de conocimiento humano. Es el PDF que ustedes tienen subidos al blog, ¿no? ¿Cuál es el índice de esta ficha, ¿no? Es muy breve, como ustedes pueden ver, ¿no? En primer lugar, se analiza la importancia que reviste la diversidad de puntos de vista. En segundo lugar, vamos a ver de qué manera el conocimiento requiere de creencias. En tercer lugar, vamos a analizar en particular el tema de la participación, ¿no? Entendemos que es el motivo fundamental para adherir a toda actividad relacionada con el conocimiento. Entonces vamos a analizar esto en última instancia cuando concluyamos la clase. Bueno, ¿cuáles son los objetivos? Los objetivos son querer establecer, digamos, una relación muy estrecha entre creencia y conocimiento, para ver de qué manera se necesita mutuamente, se retroalimenta, ¿no? Y hasta se determina mutuamente. En segundo lugar, ¿no?, queremos fijar la atención en ese hecho decisivo y elocuente, y es que existe una diversidad de puntos de vista en todas las áreas del conocimiento, ¿no? En tercer lugar, establecer debido a que dicha diversidad, como decíamos recién, se encuentra íntimamente vinculada con las formas de participación de aquellos individuos que adoptan como profesión una actividad ligada a los diferentes saberes. Bueno, ahora algo que figura en la propia ficha, ¿no?, y a la cual nos vamos a dedicar un poquito en esta clase, es que yo presento, o se presenta en la ficha, un prólogo de tipo personal, ¿no? ¿Por qué esto? ¿No? Porque toda aproximación a una cuestión, a un problema, una teoría, depende obviamente de un punto, o requiere un punto de vista, ¿no? ¿Y de qué depende inevitablemente ese punto de vista, ¿no? El punto de vista que uno asume está íntimamente vinculado con la historia personal, con la formación que uno recibió, con los particulares intereses y atenciones que uno tiene, ¿no?, con las necesidades y con las propias capacidades de uno, ¿no? Y mi experiencia, o sea, yo lo que quiero es utilizar mi propia experiencia, ¿no?, respecto del problema del conocimiento,
para ejemplificar, digamos, para ejemplificar de una manera que me parece adecuada este tipo de cuestiones, ¿no? O sea, cómo la profesión asociada al conocer, ¿no? Está íntimamente ligada con estos ítems, ¿no? Con la historia personal, con la formación de uno y todo. En particular, mi experiencia respecto de la producción científica, por decirlo de alguna manera, está relacionada con la cocina de los papers. Ustedes saben que los papers son los artículos científicos que son publicados en revistas generalmente internacionales, ¿no? Cuando la revista es más importante, el artículo tiene más prestigio y tiene más probabilidad de ser leído y referido, ¿no? A un paper, ¿cómo es la técnica, la cocina de los papers? No, por un lado tiene que tener cierta originalidad, porque si no, no sería publicado. Pero por otro lado, la experiencia indica que uno tiene que ser críptico, ¿no? Para ocultar los problemas que hay en el propio artículo, en la teoría que uno está utilizando, ¿no? Y hay determinadas técnicas para citar y utilizar referencias, algo que actúa como principio de autoridad. O sea, uno se basa, digamos, en otros autores, en otros trabajos, para dar cuenta de lo que uno está produciendo ahí. Ahora, también hay otro elemento fundamental que es, o sea, la experiencia que uno tiene en congresos, y respecto de todo esto, en particular respecto de las discrepancias que existen entre los distintos pensadores, entre los distintos investigadores, es algo que aflora, ¿no? Cuando se tratan cuando se tratan o discuten cuestiones profundas, cuestiones de fondo de lo que se está presentando en el Congreso. O sea, cuando se trata de una cuestión profunda, no hay unanimidad respecto de lo que se está discutiendo, y después, eso como tercer punto, que me parece que es muy importante, la experiencia que uno puede tener al asumir la existencia de discrepancias entre los distintos científicos, ¿no? Y finalmente, otro elemento que acá tomo como importante es las técnicas para elaboración de informes, ¿no? Uno en su profesión tiene que rendir informes para recibir subsidios y para que le paguen un sueldo en particular, ¿no? Hay técnicas para elaborar esos informes, ¿no? Entonces, yo quiero compartir mi propia experiencia para analizar estos tres objetivos que nos hemos planteado en esta clase, ¿no? La importancia de las creencias, la importancia de la diversidad y el problema de la participación, ¿no? Y quiero dar en consecuencia tres ejemplos personales. Bueno, en primer lugar, uno está vinculado con una de las primeras materias que yo cursé en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, cuando me inicié en la carrera de Filosofía. Se trata de la materia Historia de la Filosofía Antigua, ¿no? Ahí, digamos, uno analiza sobre todo a los antiguos griegos, ¿no? Que a mi entender son los héroes máximos del pensamiento. Bueno, ahí está mal, es desde el siglo VI antes de Cristo, ¿no? En adelante. Casi todos los temas, ¿no? Abarcan todas las áreas del saber humano, y eso mantuvo entretenido, nos mantiene todavía entretenidos a nosotros, digamos, en Occidente. Y ahora uno podría decir a nivel global, ¿no? Bueno, acá yo nombro a Rodolfo Mondolfo. Rodolfo Mondolfo tenía un texto a donde él tradujo los fragmentos fundamentales de todos los pensadores griegos relevantes, ¿no? Y realizaba algunos ¿cómo se dice? Algunos comentarios, ¿no? Eran muy, muy jugosos. Ahora vamos a ver por qué es interesante esto. Y toda
esa serie de distintos pensamientos, ¿no? De distintas teorías acerca de la realidad, ¿no? Están de alguna manera expuestas en las imágenes del universo en los capítulos 1, 2 y 3. Ahora, ¿por qué esto yo lo traigo como una experiencia? Porque yo, a medida que leía a un autor, digamos, los presocráticos, ¿no? Leía a un autor y las argumentaciones eran tan interesantes, ¿no? Y tan importantes, que yo cuando terminaba de leer el texto, los fragmentos de Mondolfi y sus comentarios, a mí directamente me convencía. Ahora leía al próximo, digamos, filósofo, digamos, de alguna manera, en cierto sentido, tenía que decir cosas diferentes, pero a veces decía cosas opuestas y también me convencía. Entonces, ni hablar cuando llegué, bueno, al pensamiento de Sócrates y a lo de los dos grandes sistemas, digamos, al de Platón y Aristóteles, a donde cada uno tomaba distintas, digamos, por decirlo de una manera, secciones de la realidad, la analizaba de determinada manera, y si tomaba una misma sección o región de la realidad, una misma temática, era rarísimo que dijesen lo mismo, y muchas veces decían cosas opuestas. Bueno, eso, o sea, no solamente se me presentaron a mí los temas más relevantes, ¿no? Acerca de la realidad, sino que yo lo que veía en estos autores era una enorme creatividad, una originalidad, una profundidad y una terrible honestidad intelectual. Y lo que ahí descubrí es que sobre los temas más fundamentales tenía que haber necesariamente una diversidad de opiniones, basadas en distintos presupuestos y en distintas formas de argumentar. Eso a mí me resultó fascinante, el hecho de que no hubiese el pensamiento no hubiese sido unívoco. Y estos autores, estos héroes del pensamiento, trataron casi todos los temas, ¿no? Fíjense, filosofía, historia, ética, política, física, astrología, astronomía, biología, geometría, geografía, cartografía, antropología, psicología, geografía, cartografía, antropología, psicología, física, son nombres derivados del griego, ¿no? Y acá yo taché sociología, la economía política, la arqueología, porque no son temas que, digamos, los hubiesen tratado, ¿no? La sociología, por ejemplo, surge a mediados, más o menos, del siglo XIX, bueno, la economía política en el siglo XVIII, ¿no? La arqueología hacia finales del siglo XIX, etc. Pero fíjense ustedes la enorme cantidad de temáticas y de saberes que han sido introducidos por los griegos. Pero lo que yo rescato de todo esto es haber descubierto, darme cuenta desayunado de la diversidad de opiniones que puede haber entre gente muy inteligente pensando las cosas, ¿no? Entonces la moraleja la primera moraleja que podemos extraer de esto es comprender cómo los mayores genios del pensamiento podían discrepar y hasta disentir tanto entre sí, y que la existencia de discrepancias, y esto me parece que lo más importante, es el elemento más dinámico, motorizador y, digamos, democrático que tiene el conocimiento. Bueno, un segundo ejemplo tomado de mi propia experiencia, ¿no? Y acá dice, es una experiencia que yo tuve previa a rendir el examen final de una materia para acceder al doctorado. Aparte de la tesis, uno tenía que juntar determinada cantidad de puntos, ¿no? Cursando determinadas materias, cada materia tenía un puntaje determinado. Y esta materia tenía el rimbombante nombre de teoría cuántico-relativista de campos, en realidad, 2, ¿no? Era la segunda parte, ¿no? Lo que a mí me pasó con esto era que yo tenía
digamos, desde el inicio de mi estudio de esta materia, yo tuve terribles dudas, ¿no? Terribles dudas. Es más, debo confesar que nosotros se seguían, aparte de las clases de este profesor, ¿no? Del profesor a cargo, se seguía, digamos, dos libros, uno, recuerdo, era de Ramón y otro era de Roman, ¿no? A donde yo directamente no comprendía las dos primeras páginas, que era a donde estaban formulados los principios, los presupuestos a partir de los cuales se partía para elaborar esta teoría cuántico-relativista de campos, ¿no? Por supuesto, yo preparé esa materia junto a un colega que era muy inteligente, y que él tampoco me pudo evacuar las dudas que yo tenía. Por supuesto que yo no consulté al profesor sobre eso. No iba, o sea, tenía cierto pudor por consultar al profesor acerca de, digamos, algo que yo no comprendía ya desde el vamos, desde la materia. O sea, no entendía por qué se habían introducido determinados principios o postulados para de ahí en más generar la teoría. Bueno, ustedes saben que los físicos son muy hábiles, ¿no? Utilizan deducciones, generalmente son válidas, utilizando también hipótesis auxiliares, y generalmente no hay, el desarrollo de la teoría es riguroso si uno se banca, si uno acepta los principios. Ustedes saben que los principios por definición son indemostrables, o sea, uno tiene que tener confianza en esos principios. Por supuesto los principios suelen ser razonables, ¿no? Pero en definitiva uno tiene que confiar en esos principios. Pero una vez que uno confía en esos principios, la teoría sale como por un tubo, ¿no? Uno la va desarrollando. Ese no era el problema, de comprender cómo se desarrollaba la teoría. El problema era de comprender cuáles eran esos principios, ¿no? Entonces, yo rendí el examen, me fue muy bien, saqué la máxima nota. Cuando terminé, le pregunté al profesor en cuestión, le confesé que yo no entendía dos cosas, que era por qué se postulaba algo que se denominaba en la jerga cuantificación canónica, también ese nombre ribombante, y por qué se tomaba otra que es una función que se llama acción, no importa. Él me respondió que no había lo que comprender, que se postulaba eso, se postulaba y eso funcionaba para la teoría. Entonces, acá yo puse una frase en inglés que es lo que se utiliza en la jerga también, ¿no? Cuando se tiene dudas sobre una teoría, ¿no? El que la defiende, en este caso el físico que la defiende, nos dice, anyway it works. De todos modos funciona, o sea, no te preocupes tanto, ¿no? Entonces, ¿cuál es la moraleja? ¿Cuál es la moraleja, la segunda moraleja que yo tomo de esto? Y acá yo copio textualmente lo que yo puse en la ficha. Comprendí, quizás por primera vez, la importancia que poseen los presupuestos y en qué consiste la debilidad del científico al admitirlos sin chistar, ¿no? Sin chistar. Entonces, muchas veces, o la mayoría de las veces, cuando se cae una teoría reemplazada por otra, es porque se cuestionan los principios, ¿no? Ahora, cuando uno los admite sin chistar, no está siendo crítico con la teoría que está asimilando. Y ahora el último ejemplo que doy. Mi segunda novela publicada se denomina El último crimen de Colón. Es una novela histórica, en realidad es un thriller histórico, psicológico, ¿no? Basado sobre todo en el primer viaje de Colón, el primero de los 4 viajes de Colón que hizo al nuevo continente, ¿no? ¿Cuál sería la suposición historiográfica que yo asumo en esta novela histórica, ¿no? Lo que yo supongo acá es que los dos fenómenos más importantes que se nos presentan en la historia oficial del descubrimiento de América, ¿no?
no eran ciertos, ¿no? Ustedes saben que Colón, siguiendo aparentemente una carta de Toscanelli, ¿no? Creía que las dimensiones de la Tierra eran mucho más chicas, del orden de la de Ptolomeo, que había fijado Ptolomeo en su geografía en el siglo II después de Cristo, ¿no? O sea que las dimensiones eran más chicas, ¿no? Eso hacía suponer que el único océano conocido, que era el océano Atlántico, el mar tenebroso, como se lo denominaba, era mucho más angosto de lo que realmente era. Y que en rigor de verdad, si uno tenía naves que llevasen el suficiente abastecimiento, léase las carabelas, ¿no? En realidad, que eran más o menos novedosas en la época de Colón, habían sido un invento portugués, entonces uno podía llevar el suficiente abastecimiento como para cruzar ese mar, ese mar Atlántico, y llegar a las Indias, ¿de acuerdo? Porque las distancias no eran tan grandes. Entonces, el tema es el siguiente, ese era por un lado. Por otro lado, que entre Europa y las Indias no habían otras tierras, ¿no? Ahora, yo lo que supongo en la novela, lo que se supone en la novela, es que Colón había accedido a las verdaderas dimensiones de la Tierra, que ustedes si recuerdan de la unidad 1, habían sido establecidas por Eratóstenes allá por el siglo III a.C., ¿no? Eran considerablemente más grandes. O sea que Colón sabía que el tema era un poco más complicado porque la Tierra era más grande, ¿no? Y había que recorrer más distancia, pero también sabía que entre Europa y las Indias había, no digamos un continente, pero habían tierras relevantes a donde él podía detenerse. Entonces, eso hacía que Colón pensase que su empresa era factible, ¿no? Entonces, ¿en qué me basé yo en esto? Yo estuve 1 año y medio estudiando todo lo referente al primer viaje de Colón, creo que me leí todo lo que había en español, hice un uso de la historia de las ideas de la época, accedí a las creencias predominantes en la época de Colón, y recuerden ustedes que Colón, más o menos, descubre América en 1492, redondeemos en 1500, que es cuando está promediando el Renacimiento italiano. Y cuando está promediando el Renacimiento italiano, yo les puedo garantizar a ustedes que las verdaderas dimensiones de la Tierra estaban disponibles, y también estaba disponible mucha información de que entre Europa y las Indias había, digamos, tierras, ¿no? Y que había tierras habitadas en particular. No por eso, en ese sentido, la novela es rigurosa y plantea eso, ¿no? Y plantea eso. Bueno, ahora, 2 anécdotas referentes a esta novela, ¿no? Yo, bueno, obviamente hice una ficción, ¿no? Hice una ficción utilizando estos datos como certeros, armé toda una trama donde hay una intriga planteada por el propio Colón. La intriga básicamente está referida a no deschavar, ¿no? A no deschavar que él conocía estas 2 informaciones, ¿no? ¿Cuáles son las 2 anécdotas? Años después, unos años después de publicada la novela, hice una investigación con la doctora Silvina Vidal, una gran historiadora, ¿no? De nuestra facultad, ¿no? Y sacamos un artículo que se llama La cosmografía de Waldseemüller, la conceptualización de América y su relación con el copernicanismo. Bueno, esto último no, es algo un poco más específico, pero Waldseemüller fue el que elaboró en 1507, ¿no? En 1507, el primer mapa donde figura la palabra América, en honor, ustedes sabrán, a Américo Vespucio, ¿no? Entonces, cuando hicimos esta investigación, ¿no? con Silvina Vidal, nos dimos cuenta que algunas de las hipótesis que se planteaban en la novela, recordemos que es una ficción, por más rigurosa que sea, ¿no? Es una novela histórica, pero bueno, ya yo lo dije que tiene intrigas, ¿no? Estas intrigas obviamente fueron inventadas, ¿no? Argumentativamente. Pero lo interesante es que
cuando hicimos la investigación nos dimos cuenta que la mayoría de las hipótesis del último crimen de Colón podían ser ciertas, o sea que Colón efectivamente, ¿viste? Daba cuenta de determinadas cosas que han sido, yo no diría ocultadas, pero fueron negadas por la tradición histórica y por las versiones que hay ahora sobre el primer viaje, digamos, ¿no? Bueno, eso es lo primero. Lo segundo es, acá yo puse el nombre de Federico Di Trocchio. Federico Di Trocchio era era un investigador, ¿no? Que se había especializado en mentiras y fraudes de la historia. Resulta que una vez Federico Di Trocchio me llama por teléfono a mi casa, ¿no? En esa época, imagínense, era a larga distancia, no había celulares, menos WhatsApp, etc., ¿no? Me llama desde la Universidad La Sapienza de Roma, ¿no? Y me llama por 3 motivos. Una, para decirme que había leído la novela, ¿no? Leía perfectamente castellano, español, que le había gustado. Bueno, otra para agradecerme que su libro, Las mentiras de la ciencia, estuviese incorporado, por esa época estaba incorporado como lectura obligatoria en nuestra materia, ¿no? El capítulo que se llama El científico como impostor, y en tercer lugar, digamos, para hacerme una pregunta, algo que él no entendía de la novela, a la que suponía muy rigurosa, ¿no? Y muy original. Ahora, lo interesante es que Federico Di Trocchio era un especialista mundial en fraudes y mentiras de la ciencia. Este libro, La mentira de la ciencia, da una serie de argumentos y de ejemplos para decir que hasta los más grandes pensadores, ¿no? Incluyámoslo a Galileo, a Ptolomeo, a los que descubrieron el ADN, ¿no? A arqueólogos, etcétera, han cometido fraude, han modificado datos, ¿no? Han hecho supuestos que no estaban demostrados, etcétera. O sea, era un experto en mentiras de la ciencia, ¿no? Era un experto en mentiras de la ciencia, en las mentiras que se hacían, en los fraudes, etcétera. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es el tercer motivo por el cual me llamó, ¿no? El tercer motivo era que él decía que no entendía algo que yo expresaba en la, ¿cómo se dice?, en la novela. O sea, yo en la novela contaba que Colón lo conoció a Américo Vespucio, ¿no? Y que Américo Vespucio de alguna manera lo había traicionado a Colón, porque era uno de los pocos que conocía estas cosas, o sea, que Colón sabía las verdaderas dimensiones de la Tierra y que entre Europa y las Indias habían otras tierras, ¿de acuerdo? Y entonces yo en la novela digo que América se llama América por Américo Vespucio porque Waldseemüller se enteró por boca o directo o indirectamente por boca de Vespucio, ¿no? de esas hipótesis, ¿no? que yo nombré recién. O sea que Vespucio lo traicionó a Colón, ¿no? Lo traicionó a Colón. Ese era un supuesto, digamos, porque por eso América no se llamaba Colombia o Columbus o lo que fuera, sino que se llamaba América, ¿no? Por Américo Vespucio. Entonces me preguntaba y me decía, pero ¿cómo puede ser? No entiendo bien cómo fue, ¿qué hablaron? ¿Qué habló Colón con Vespucio de forma tal que haya acontecido esto que yo refería en la novela? Y yo le respondí simplemente, no sé lo que hablaron. Hay una hipótesis de que se encontraron alguna vez, y yo no sé si él le contó o lo que le contó. Y yo le dije, Federico, es una novela. Es una novela. Yo qué sé lo que hablaron y si hablaron. Yo inventé ese encuentro, ¿de acuerdo? Inventé ese encuentro. Entonces, fíjense ustedes que alguien que era un experto, lamentablemente Federico ya murió, ¿no?
yo tuve el gusto de conocerlo en su casa, ya estaba enfermo, ¿no? Alguien experto en mentiras y en fraudes científicos había creído en algo que, referido en una novela, a donde explícitamente una novela es una ficción, ¿no? Entonces, ¿cuál es la moraleja número 3? La que extraigo yo de todo eso. Cómo en todos los ámbitos de la vida un relato bien armado puede convencer. Y para esto yo hago referencia a los sofistas, ¿verdad? Yo hago referencia a los sofistas. Y ni hablar cuando... recuerden ustedes que los sofistas le enseñaban cuando tenían un cliente que necesitaba argumentar frente a un juez, ¿no? Le cobraban para enseñarle a argumentar. Entonces lo que importaba era el argumento, ¿no? El argumento. El hombre era la medida de todas las cosas. Recuerden, decía Protágoras. Entonces, ¿y cómo un argumento tiene que ser verosímil para convencer, ¿no? Bueno, fíjense, entonces nosotros lo que decimos, la moraleja que yo extraigo, que en todos los ámbitos de la vida un relato bien armado puede convencer. Y acá yo puse ni hablar cuando el relato lo realizan periodistas, incluso historiadores, ¿no? Porque la exposición de un hecho histórico, así como la descripción de un fenómeno natural, piensen en la descripción de un fenómeno natural que también tiene digamos, una causa atribuida, un efecto atribuido, ¿de acuerdo? Y hay la ligazón entre la causa y el efecto, entre las condiciones iniciales, el desarrollo del fenómeno y cómo concluye el fenómeno, no deja de ser, no deja de ser una suerte de relato, ¿no? Un relato verosímil, ¿no? Con asidero, ¿no? Entonces eso permite explicar el porqué de la... eso permite justamente explicar el porqué de la coexistencia de tantas teorías que están sistematizadas, que son muy buenas desde el punto de vista argumentativo, pero que resultan sobre todo verosímiles, pero que sin embargo son diferentes y a veces son opuestas, ¿no? Entonces, y eso es porque la exposición de un hecho histórico o de un fenómeno natural o de un fenómeno social, ¿no? Termina en un relato convincente y verosímil, cuyo valor de verdad y rigurosidad siempre estará en duda, porque ustedes saben que cualquier teoría científica, por más fuerte que resulte, es susceptible de caerse o por lo menos de ser modificada, ¿no? Entonces, en esta verosimilitud es la que puede explicar por qué tantas teorías pueden coexistir diciendo cosas diferentes sobre las cuestiones fundamentales, ¿no? Diferentes interpretaciones de lo que se denomina realidad, ¿no? Bueno, ahora vamos a analizar una de las partes del índice de esta ficha, que es la importancia que reviste la diversidad de puntos de vista, ¿no? Entonces, primero planteemos una primera mesa redonda, que es totalmente factible de ser realizada, donde tratemos dos términos, dos temas, creencia y diversidad, o sea, diversidad de creencias. Entonces, supongamos un panel de religiosos, un rabino, un cura católico, un pastor protestante, un imán maometano, un monje budista, un mahatma hindú, un pastor evangelista que no necesariamente es lo mismo que un pastor protestante, ¿no? Estos religiosos. Y el tema que proponemos es por qué su Dios o dioses son los verdaderos, cómo se originó el mundo, que es uno de los temas centrales, ¿no? En la creencia de un ente divino, ¿no? Cómo apareció la humanidad, etcétera, etcétera. Otro tema fundamental, ¿no? Del cual las religiones dan cuenta, ¿no? Intentan dar cuenta, que es cómo apareció la humanidad. Ahora, lo interesante, y acá yo enfatizo la palabra seguramente, seguramente no va a existir acuerdo respecto de ninguno de esos puntos anteriores, y toda posición va a estar basada en última instancia en creencias, o sea, en verdades reveladas. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a suponer que se infiltra de alguna manera un comediante, ya fallecido también, un genio de la comedia, a mi entender, denominado George Carlin, un estadounidense, ¿no? Que en uno de los stand-ups plantea, digamos, por qué él, irónicamente, es un adorador del sol, al modo de los antiguos egipcios.
¿Se acuerdan ustedes que era muy razonable que los antiguos egipcios creyesen en el sol? Porque, por ejemplo, toda su economía estaba basada en el sol, digamos. Cuando el sol aparecía cerca de Sotis, digamos que eso daba lugar a la estación de las cosechas, porque la posición del sol y las estaciones, las 3 estaciones que tenían, ¿no? Los egipcios estaban en íntima relación con la posición aparente del sol respecto de las estrellas fijas, ¿de acuerdo? Y eso estaba vinculado con los desbordes del Nilo, cuando las aguas del Nilo cedían y ahí se podía sembrar, etcétera, etcétera, etcétera. Y también eso, la geometría, recuerden ustedes, dependía de sus estudios astronómicos, ¿de acuerdo? Entonces, George Carlin, con todo derecho, se convierte en un adorador del sol. ¿Por qué? Primero, un elemento fundamental, el sol se lo puede ver, y se lo puede ver todos los días. Es más, el sol es el que define el día, ¿no? Es fundamental poder ver al Dios, digamos. Y fíjense ustedes que ninguno de estos personajes nos pueden indicar a nosotros que su Dios se puede ver o percibir de alguna manera, ¿no? Nos proporciona absolutamente todo. Fíjense, el calor, la luz permite la fotosíntesis, que es lo que constituye el principio de la vida, ¿no? Después la comida, ¿no? Bueno, como dice Carlin, hermosos reflejos de las montañas en los lagos, etcétera, etcétera, ¿no? También Carlin nos previene, ¿no? Con que no exageremos nuestra adoración al sol, tomando demasiado sol, porque nos puede provocar cáncer de piel, ¿no? Pero adorarlo es, fíjense, muy sencillo. Yo acá taché la palabra misterios, dogmas, no tiene ningún misterio, no hay ningún dogma, no se requiere de milagros, ¿no? Todo lo que hace el sol es predecible. Yo sé lo que va a hacer el sol el año que viene, mañana, dentro de 1 minuto, dentro de 2 segundos, ¿de acuerdo? Es predecible. Nadie pide dinero en su nombre, ni hay que aprenderse himnos, no hay que asistir a ningún lugar especial con ropas adecuadas para rezarle, digamos, el culto, la liturgia prácticamente no existe, ¿no? No hay que rezarle porque, fíjense ustedes, no es conveniente pedirle al Dios que uno venera, pedirle cosas que no están en su plan. Todos estos religiosos son creyentes en un Dios que generalmente es omnipotente, conoce el futuro, ya el futuro estaría determinado, ¿y quién soy yo para rezarle, para prometerle cosas, algo así, para que él cambie su plan? Eso no pasa con el sol, ¿no? Eso no pasa con el sol. Tampoco nunca, a través de ningún vocero se nos dirá a nosotros que estamos actuando bien o mal. Digamos, no es un Dios del cual surge alguna moral. Claramente la moral surge de la historia de la humanidad, digamos, ¿no? De los contextos sociales, ¿no? A donde se elaboran las leyes, bueno, a donde se formula una moral, ¿no? En los demás dioses hay que creer, ¿no? O sea, simplemente creer. Si son omnipotentes, tolerar, ¿no? Hay que tolerarles, por ejemplo, que no hagan nada respecto de terremotos, catástrofes naturales, guerras, ¿no? Entre ellas, las guerras a veces más sanguinarias que fueron las guerras religiosas, ¿no? Entre religiones, ¿no? Y nosotros podríamos decir con todos estos elementos que la religión de Carlin es una religión científica, ¿no? ¿Por qué es una religión científica? Porque el Sol es un objeto de la astronomía y de la astrofísica, ¿no? Pero lo más importante, y esto es fundamental para muchos epistemólogos que sostienen que lo más importante de una ciencia es que sea predictiva, ¿no? Y esa es la fuerza sobre todo de las ciencias naturales, de las ciencias duras, ¿no? Pero lo fundamental entonces, para muchos epistemólogos, como decíamos, es que el Sol es una entidad predecible, o sea,
que esta religión científica tiene como condición muy importante, muy interesante, es que tiene como objeto de adoración y como objeto de estudio algo, un ente, una entidad que es predecible, ¿no? Este sería un ejemplo excepcional entonces de convergencia entre ciencia y religión. No obstante, es altamente improbable, ¿no?, que esta sencilla y convincente religión de Carly se imponga alguna vez, a pesar de que es absolutamente pragmática y a pesar de que involucra directamente al sentido común, ¿no? Por supuesto que para imponer una religión se requiere, lo sabemos, de algún tipo de poder, y acá yo digo terrenal, parece una ironía, ¿no? Pero el poder es terrenal respecto a una divinidad que es celestial. Bueno, ahora planteemos otra posible mesa redonda. La anterior vinculaba diversidad con creencia, pero ahora vamos directamente a vincular creencia, conocimiento y diversidad. Y hablemos de un panel. Acá está un panel A porque yo en la ficha están citados otros 3 paneles, ¿no? El B y el C, al cual no vamos a ahondar ahora. Nos vamos a quedar con este panel A donde se trata un concepto, por ahí el concepto fundamental por excelencia. Como decía Borges en un reportaje, el único tema es el hombre, ¿no? Si quieren ustedes, la humanidad. Y los panelistas en este caso son un antropólogo, un lingüista, un historiador, un teólogo, un economista, un psicólogo, un sociólogo, un neurólogo, un politólogo, un jurista, un biólogo y un médico. Y le formulamos 4 preguntas. ¿Qué define al hombre? ¿Qué es la naturaleza? ¿Qué define una sociedad humana? ¿Y en qué consiste conocer? ¿Y cómo se alcanza la verdad? Bueno, yo les propongo un ejercicio que por supuesto la idea no es que lo realicen ahora, pero ¿cómo creen que cada uno enfocaría sus respuestas, ¿no?, a estas preguntas? Es interesante, sería un ejercicio muy lindo ver qué diría un antropólogo, un psicólogo, un sociólogo, ¿no? ¿Qué diría un médico? Bueno, ahora, cada uno tiene diferentes herramientas para responder. Por ejemplo, vamos a suponer a alguien que proviene o trabaja en antropología física. Ustedes saben que muy probablemente el fundador de la antropología física haya sido Darwin, ¿no? Entonces, vamos a, ante nuestra pregunta, por ejemplo, ¿qué es el hombre?, ¿no? O ¿cómo define la naturaleza? ¿Qué es una sociedad humana? ¿En qué consiste conocer y cómo se alcanza la verdad? Abordaría desde las herramientas correspondientes a antropología física. Por ejemplo, apuntaría al evolucionismo, ¿no? Y acá no vamos a decir lo que diría, ni mucho menos, pero por ejemplo, expondría su caracterización del hombre y de la historia del hombre, ¿no? A partir, ¿no?, teniendo en cuenta más o menos el tema o desde la temática del origen del hombre, la selección natural y sexual de Darwin, que ustedes lo han tenido como un fragmento muy interesante, como bibliografía obligatoria. Ese sería el enfoque, ¿de acuerdo? Ahora, por ejemplo, si nos remontamos a Aristóteles, se basaría en que el hombre es un animal político. También Aristóteles dijo algo así como que el hombre es un homo sapiens, ¿no? Es un ser, ¿no? Es un ser pensante, es un animal pensante, ¿no? Pero el enfoque sería totalmente diferente a esto. Un economista, por ejemplo, se basaría en una historia económica, ¿no?, para ver cómo se fue desarrollando la humanidad, ¿no? Y obviamente pondría énfasis en que, por ejemplo, una de las preguntas era ¿qué es la naturaleza? La pregunta número 2, ¿no? Enfocaría, ¿no?, en el hecho de que, o entendería la naturaleza como un factor económico. Y es razonable, totalmente razonable. Ahora, un historiador, ¿no?, vería al hombre básicamente como un ser histórico y quizás analizaría la naturaleza como un factor histórico.
si él hace la historia de una sociedad, tiene que ver los vínculos de la naturaleza con la naturaleza y cómo la sociedad internalizó, luchó, combatió, absorbió a la naturaleza, ¿de acuerdo? Y cómo se adaptó a la naturaleza y cómo adaptó la naturaleza a la propia sociedad. Y eso está vinculado con entender al hombre como un ser histórico. Entonces, la idea es que el pedido que nosotros le hacemos a los panelistas, si queremos que lleguen a una única conclusión sobre cada uno de estos 4 ítems, va a ser imposible, ¿no?, de resolver. Jamás la alcanzarían, jamás la alcanzarían. Y si la alcanzasen, sería por un par de soluciones que yo entiendo serían de compromiso, ¿no? En primer lugar, si uno piensa que se complementarían todas las visiones, ¿no?, eso sería, a mi entender, totalmente falso, porque las visiones son, en ciertos casos, son incompatibles entre sí, son absolutamente incompatibles entre sí. Entonces, eso de que se complementarían, para mí no sería viable, pero uno podría decir se complementarían como suma de lo que dicen todos. Pero eso no dejaría de ser una trivialidad, claro. Es una solución de compromiso. Uno dice, todos tienen razón, subemos todo, el hombre es todo eso. Pero eso no resuelve, ¿no? Porque los puntos de vista, las conclusiones son totalmente diferentes. A qué elementos uno le da más fuerza, ¿no?, para definir lo que es el hombre. Ninguno de estos especialistas, como decimos acá, posee los mismos intereses, ni emplea las mismas atenciones, ¿no?, en cuanto a qué es el hombre, qué es la sociedad, la naturaleza, qué entienden por verdad, ¿no?, qué entienden por realidad, y cómo abordar esa realidad, ¿no? ¿Y por qué se dan estas divergencias? ¿Por qué se dan estas divergencias? Y estas divergencias, o sea, la pregunta es ¿por qué hay diferentes puntos de vista y conclusiones sobre un tema fundamental, en este caso que es el hombre, ¿no? Y porque todo depende de la historia personal de cada uno, y ahora vuelvo a hacer referencia a mi experiencia personal, ¿no?, a la formación que uno recibió, ¿no?, a los particulares intereses y atenciones, a las necesidades, a las capacidades y a la actividad profesional, porque todos estos individuos son profesionales del conocimiento, ¿no? Y como tales, bueno, sobre todo han recibido distinta formación, esa formación está muy vinculada con su historia personal, ¿no?, con los intereses que se le fueron creando, etcétera, etcétera. Y si uno quiere un elemento fundamental de prueba de por qué los puntos de vista no son iguales, y es que estos profesionales, los científicos, los que se dedican a los saberes, ¿no?, a los que emplean los saberes, ¿no?, para desarrollar sus actividades, ¿no?, utilizan diferentes jergas, ¿no?, hacen diferentes recortes y centran su análisis empleando diferentes conceptos, ¿no? Y esto explica, o esto, por ejemplo, esto representa, si se quiere, un hecho que es indudable, que es innegable, y es que ellos, o sea, los individuos que tienen como actividad algo referido a los saberes o vinculado a los saberes, ¿no?, utilizan diferentes puntos de vista porque emplean diferentes conceptos, utilizan diferentes recortes y sobre todo tienen diferentes intereses. ¿De acuerdo? Entonces esto de alguna manera explica eso y por qué no va a haber unanimidad, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las razones en el plano de las ideas? Más que en el plano biográfico de cada uno, ¿no? Y las enormes diferencias son que partirán de presupuestos diferentes, definirán de distinta manera a sus objetos de estudio, emplearán teorías distintas, marcos teóricos distintos, áreas de conocimiento diferentes, recurrirán a escuelas diferentes y aplicarán diferentes metodologías, ¿no? Y eso explica las diferencias en cuestiones fundamentales. Demos ahora, para fijar ideas, algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, en biología, nosotros sabemos que existe prácticamente unanimidad en
en creer que el evolucionismo, ¿no?, es el mecanismo a través del cual se fueron desarrollando las distintas especies, apareciendo e incluso desapareciendo especies, y que ese mecanismo es el de selección natural. O sea, la enorme mayoría de los biólogos creen que el mecanismo de la evolución es que la evolución existe y que el mecanismo de la evolución es la selección natural. Pero sin embargo, fíjense, ponen en una cuestión nuclear los más grandes biólogos, los más importantes biólogos, ¿no?, como, digamos, Gould, Dawkins, no se han puesto de acuerdo. Por ejemplo, si la selección natural se da a nivel de especie, a nivel de población, a nivel de individuo, o es a nivel genético. Fíjense, otro concepto que es fundamental es el concepto de adaptación, ¿no? Algunos biólogos creen que la adaptación es fundamental para entender la evolución de las especies, y otros creen que la adaptación es un concepto absolutamente trivial, es tautológico, porque de hecho, mientras existe una especie, de alguna manera u otra está adaptada, así vaya a desaparecer, digamos. Entonces, bueno, se cuestiona el propio concepto fundamental de adaptación. Vamos a un ejemplo en cosmología, ¿no? ¿Cuáles son las discrepancias, ¿no? Por ejemplo, nada menos en cuál es la edad del universo, si acaso se supone que el universo tiene un origen, porque hay teorías, hay algunas teorías que sostienen que el universo no tuvo principio, ¿no? Que hay una... No, que no ha tenido principio, que es un universo, como se denomina, estable, ¿no? A magnitud cósmica, ¿no? A una escala cósmica. No hay acuerdo en cuanto al tamaño del universo, no hay acuerdo en cuanto a cuál es su estructura, cuáles son los periodos, diferentes periodos que atravesó el universo, ¿no? Desde, digamos, si uno adhiere al Big Bang, digamos, tampoco hay demasiado acuerdo, y en todo caso, cuál es la duración de cada uno de esos periodos, y si, por ejemplo, existe expansión. Ustedes saben que la versión más oficializada es que el universo está en constante expansión, ¿no? Bueno, hay teóricos, ¿no?, que analizando e interpretando de una manera diferente la observación, o sea, la experiencia, digamos, los datos que recibimos, digamos, por información telescópica, digamos, no están de acuerdo, ¿no? No están de acuerdo que, por ejemplo, haya expansión, ¿no? Y creen que el universo es mucho más estático de lo que se supone. Y en cuanto a las ciencias sociales, bueno, en términos generales, uno podría decir que las divergencias son más expuestas. Cosa que es cierto, están más expuestas, lo que no significa que sean de un orden superior a las divergencias que hay en las ciencias naturales, ¿no? Porque están más expuestas en lo que hace a la interpretación de los hechos y a cuáles son sus respectivos objetos de estudio. Uno puede poner como ejemplo, por ejemplo, la psicología, ¿no? ¿Cuál es el objeto de estudio de la psicología? Es la Gestalt, es el inconsciente, es la conducta, es la personalidad, etc. Son distintas escuelas con distintas teorías y las divergencias obviamente son profundas, ¿no? ¿En qué medida, por ejemplo, y acá tenemos algunas divergencias, ¿no?, que hay, ¿no? ¿En qué medida los hechos sociales son determinados por la voluntad humana? Bueno, hay un degradé de opiniones respecto de esto. ¿Cuáles son las causas de los fenómenos sociales? ¿En qué medida la economía de una sociedad se rige por leyes naturales invariables, manos invisibles, o esta puede ser dirigida o planificada? En relación a esto, recuerden ustedes el texto de Verón, del surgimiento de las ciencias sociales, que trabajaron en los trabajos prácticos, y el dossier de la selección de fragmentos de textos fundacionales de las ciencias sociales, que también lo han tenido como lectura obligatoria para ser trabajado en los prácticos, a donde ustedes pueden comprobar
este tipo de divergencias que hay, ¿no? Las razones de las cuales las hemos ya analizado. Bueno, vamos a dar un ejemplo tomado de la ficha misma, que habla de la diversidad en cuanto a la determinación de las causas atribuidas por los historiadores en conexión con la caída del Imperio Romano de Occidente. Un historiador, Marró, ¿no? En el conocimiento histórico, un texto muy interesante y provocativo, fíjense ustedes, toma a grandes historiadores, ¿no? Y para comprobar que nada menos no coinciden en cuanto a cuáles son las condiciones que provocaron la caída del Imperio Romano de Occidente allá por el siglo V, ¿no? Después de Cristo. Fíjense, por ejemplo, Gibbons, ¿no? El triunfo de la religión cristiana y de la barbarie. Max Weber, el declive de la esclavitud y el retorno de la economía natural. Toynbee, nada menos, la conclusión del peligro exterior con la desafección de las masas. Y acá Marró dice, no pretendo ofrecer un catálogo completo, porque si uno tomase más historiadores, habría más divergencia. Fíjense, Rostovtsev, la lucha de clases del ejército rojo de los soldados campesinos contra la burguesía ciudadana. Fíjense la caracterización que hace del problema. ¿Cuál es la moraleja de esto? El que diferentes historiadores tan relevantes expongan una diversidad de causas para explicar un mismo hecho histórico, ¿no? Diversidad de criterios que se emplean a la hora de interpretar la realidad, ¿no? Fíjense lo fundamental de la diversidad. Ahora, todos coinciden, y esto es muy importante y también es relevante y habla muy bien en relación con la historia y con los historiadores, es que todos están de acuerdo, o se ha detectado que hay un fenómeno, se ha recordado un fenómeno que es la caída del Imperio Romano, del cual nadie duda que existió, ¿no? El tema es cómo existió y cuáles fueron las causas de por qué existió. Pero bueno, pero es interesante que los historiadores se pongan de acuerdo de que hay un fenómeno relevante histórico que se denomina caída del Imperio Romano. Otro ejemplo, divergencias en relación con la delimitación espacio-temporal de un fenómeno o proceso histórico fundamental. Fíjense, acá hay una cita de Adam Schaff, ¿no? De Historia y Verdad, a donde él, bueno, yo la voy a leer muy rápidamente, voy a saltear por ahí algo, pero fíjense, dice, ningún historiador discute que la Revolución Francesa de 1789 fue un gran acontecimiento histórico. Eso es algo muy positivo, ¿no? Para la disciplina. Ahora, se descubren divergencias esenciales entre los diferentes historiadores en la explicación, en la interpretación, en la descripción y en la selección de los elementos que han constituido la Revolución Francesa. Es decir, en la articulación misma de distintos hechos para denominarlo, cómo se articularon esos hechos para llegar a una denominación que sea Revolución Francesa de 1789. Los historiadores, en la medida en que difieren, no tienen la misma visión del proceso histórico, dan imágenes distintas y a veces contradictorias del mismo y único hecho. Entonces, profundizando un poco en esta cuestión de Adam Schaff, ¿no? Respecto a la Revolución Francesa, la historia, fíjense ustedes, uno podría ir más lejos, uno podría decir, sin duda, la historia se desarrolla un escenario, ¿no? Y ese escenario es un escenario espacio-temporal, se desarrolla en espacio y en tiempo, ¿no? Y entonces hagamos la siguiente pregunta, de algo que parece ser muy sencillo, fundamental y específico, en relación con esto, de que indudablemente el escenario es espacio-temporal. La pregunta mía es, ¿cuándo y dónde comenzó? ¿Y cuándo y dónde concluyó el acontecimiento histórico denominado Revolución Francesa? Es una pregunta muy difícil de responder, pero digamos, es razonable la pregunta de momento de que si todo fenómeno, en este caso reconocido, de la Revolución Francesa,
Uno tiene el derecho a preguntarse cuándo y dónde comenzó eso que denomino Revolución Francesa, eso que recorto como Revolución Francesa, y cuándo y dónde terminó. Bueno, es un problema que uno puede dejar planteado, ¿no? Por supuesto, cada uno de estos historiadores, ¿no? A los que hace referencia Schaff, especialistas, no van a estar de acuerdo, no van a estar de acuerdo, si es que aceptan la pregunta, si es que aceptan la pregunta. Bueno, ahora, otro tema que estaba en el índice, ¿no? Inicial de la ficha, ¿no? de esta clase. ¿De qué manera el conocimiento requiere de creencias? Bueno, acá nosotros citamos a San Agustín, Agustín de Hipona, que es del siglo IV y V, ¿no? Después de Cristo, obviamente, que afirmaba, fíjense ustedes, conoce para creer, cree para conocer. O sea, creencia y conocimiento se retroalimentan. Y muchas de las cosas en las que creemos provienen de cierta información que poseemos, ¿no? Que poseemos. A eso lo llamamos, la información forma parte del conocimiento, ¿no? O el conocimiento requiere de información. Información es conocimiento, ¿no? Ahora, la creencia no deja de ser una forma de conocimiento. Y el conocimiento no es sino una forma muchas veces más sutil de creencia, ¿no? Y fíjense ustedes, nosotros que nos hemos dedicado tanto en el curso al conocimiento científico, ¿no? Fíjense ustedes, el conocimiento científico se lo ha definido de una manera totalmente razonable, tradicionalmente, como una creencia justificada y por lo tanto legítima y verdadera. Recuerden ustedes que todo conocimiento sistematizado debe tener confianza en los presupuestos aceptados y que en última instancia los presupuestos fundamentales, eso que se denomina postulados en un caso, por ejemplo en el caso de la física, en el caso de la geometría, principios, en el caso de la física, axiomas también en el caso de la geometría, incluso las definiciones a veces operan como principios o como axiomas, ¿no? No pueden ser demostrados y tenemos que tener confianza, o sea, creer en el valor de verdad de esos enunciados, ¿no? Que actúan como presupuestos absolutamente necesarios, ¿no? Para desarrollar una teoría. Entonces, veamos algunos ejemplos relacionados con las distintas formas de retroalimentación de creencia y conocimiento. Bueno, hay varios ejemplos en la ficha, que el ejemplo 4 dice verdad cognitiva versus verdad revelada. Y el ejemplo es muy sencillo, y ustedes lo pueden retomar de las imágenes del universo. El profesor Shapiro dio una clase al respecto, ¿no? Que es el tema del movimiento de la Tierra, y brevemente, digamos, Nicolás Oresme, un nominalista de la Escuela de París, ¿no? En el siglo XIV, era un personaje tan honesto que él indicaba que era imposible demostrar que la Tierra tanto que se mueve como que no se mueve. ¿Y por qué uno no lo podía, por ejemplo, por qué uno podía demostrar que la Tierra no se mueve? No podía demostrarlo, y porque él suponía, por ejemplo, si uno nacía en la esfera de las estrellas fijas, que nosotros vemos que continuamente se están moviendo, o sea que rotan nada menos que cada 24 horas, ¿no? Dan una vuelta completa, cada 24 horas. Si uno naciese en la esfera de las estrellas fijas y viese a la Tierra, la vería, no sentiría el movimiento, y la vería girando en el sentido opuesto. Entonces creería desde el nacimiento que es la Tierra la que se mueve y no él. Eso no había razones, y esto era porque Oresme es uno de los que primero descubrió la importancia de que los movimientos fuesen relativos a toda cosa que se mueve respecto de otra cosa, pero la otra cosa también puede ser entendida como moviéndose respecto de esta, ¿de acuerdo? Ahora, ¿por qué esto es conocer razones, ¿no? Conocer razones a partir de la observación o de eventuales observaciones de por qué no se puede saber, ¿no? Conocer por qué no se puede saber si la Tierra se mueve o no.
Pero Nicolás Oresme era religioso, ¿no? Y por supuesto creía que la tierra se tenía que mover. ¿Por qué? Porque creía en el Salmo 92, ¿no? En el Salmo 92, a donde se dice, Dios creó el efecto de la tierra que no se moverá. Una verdad revelada. O sea, tenía que recurrir, así como en los postulados de Euclides, en los elementos de Euclides se tiene que recurrir a 5 postulados que no pueden ser demostrados, acá se postula la existencia de Dios y que el verbo divino nos da, nos da la verdad, digamos, en este caso de que la Tierra no se mueve. Ejemplo otro, el sexto de la ficha, ¿no? Necesidad de la creencia en un principio de las cosas, ¿no? Y fíjense ustedes que el calendario cósmico está basado en el Big Bang. El Big Bang es un momento, en el calendario cósmico decíamos a las 0 horas, digamos una milésima de segundo de este calendario que tiene 365 días, ¿no? O sea, las 0 horas, una décima de segundo del 1 de enero, o sea, hace 15.000 millones de años, hoy se piensa hace 13.700 millones de años, ¿no? Se da el Big Bang, y a partir de ahí se va generando todo el universo. Ahora, yo he contado al menos unas 20 hipótesis centrales que no pueden ser contrastadas, ¿no? Y muchas de ellas que son imposibles de corroborar. Nunca se van a poder corroborar, ¿no? Por problemas experimentales, de tamaño, de escala, etc. Pero, por ejemplo, una hipótesis para dar el Big Bang es que el Big Bang surge por una especie de desequilibrio en un campo escalar. Bueno, nadie vio un campo escalar, ningún físico vio jamás un campo escalar. Hay campos de otro tipo, pero no un campo escalar. Esa es una hipótesis, ¿no? Bueno, hay 20 hipótesis que no pueden ser demostradas, en las cuales el cosmólogo, el físico que se dedica al estudio de la estructura e historia del universo, debe confiar, debe creer, para arribar a la teoría del Big Bang. Y uno puede decir medio irónicamente, que en cambio, si uno toma el Génesis bíblico, donde ustedes van a ver las dos versiones que nosotros ofrecemos del Génesis bíblico, de acuerdo con el Antiguo Testamento, lo que algunos denominan el capítulo 1 y otro el capítulo 2, van a ver que hay dos creaciones totalmente diferentes, que han sido canonizadas, ¿no? Pero en la primera, ustedes saben que Dios creó el mundo en 6 días, descansó en el 7º día, y en este Génesis bíblico, o sea, uno tiene, así como uno acá tiene que realizar 20 hipótesis centrales, y repito, esto es una ironía, ¿no? Acá necesito una sola cosa en la cual creer, y es que Dios existe y que ese Dios es el Dios del Génesis, y que por lo tanto la historia del universo, ¿no? Es la historia de una creación en un momento determinado por Jehová, Yahvé, como quieran llamarlo, y bueno, una sola hipótesis en la cual creer y chao, digamos. Y ahí no me tengo que romper la cabeza teniendo tantas divergencias como para la teoría del Big Bang, que es, por supuesto, en la que ustedes y yo, y los físicos, los cosmólogos, incluso muchos religiosos, es en la que más creen, ¿no? Porque, digamos la verdad, digamos, los religiosos que no sean fundamentalistas, por ejemplo, los de religión judía que no son fundamentalistas, por supuesto van a creer más en el Big Bang y van a creer que el Génesis bíblico o lo que dice, ¿no? Lo que dicen las Sagradas Escrituras son más metafóricas al modo en que Galileo interpretaba, ¿no? Las verdades de fe, ¿no? O la lectura de las Sagradas Escrituras. Son más metafóricas que reales, ¿no? Entonces, ahora, y para terminar, ya terminamos, vamos a hablar de algo que es relevante, que también estaba en este índice, la participación, como motivo fundamental para adherir a toda actividad relacionada con el conocimiento. Nosotros ya dijimos por qué los que trabajan con el conocimiento, con los saberes,
adhieren a determinadas teorías, puntos de vista, hacen determinados recortes, etc. Pero hay un elemento fundamental, que es que una vez uno, por su formación, por su historia, ya está imbuido de la profesión, hay como un espíritu, ¿no?, que tiene el individuo respecto, que es hacer algún tipo de contribución, ¿no? Aunque más no sea participando, ¿no? Entonces recurramos para analizar esto a algunos elementos de sociología de la ciencia. Y las preguntas son, ¿qué motiva a los individuos a elegir y aferrarse a determinados puntos de vista? ¿Qué los lleva a tener que defender conocimientos y creencias? ¿Qué los hace elegir diferentes puntos de vista, en ocasiones opuestos, sobre un mismo tema o cuestión? Y bueno, vamos a leer, porque es fundamental, la siguiente cita de Werner Heisenberg, uno de los diseñadores de la teoría cuántica, ya por la década del 20 del siglo XX, ¿no? Inventor o descubridor, bueno, estaría en discusión, a ver qué significa inventar, descubrir, pero la cuestión es que formalizó un principio básico de la cuántica, que es el principio de incertidumbre, ustedes habrán oído hablar, algunos lo llaman principio de incerteza. Bueno, uno de los más grandes físicos del siglo XX, ¿de acuerdo? Werner Heisenberg. Fíjense lo que dice él sobre la física, pero que puede ser generalizable, ¿no? La historia enseña que por lo común una teoría es aceptada no porque esté libre de contradicciones, ni en virtud de su claridad, sino porque uno espera participar en su elaboración y verificación. Es el deseo de nuestra propia actividad, la esperanza de ver resultados de nuestro esfuerzo, lo que nos guía por el camino de la ciencia. Y ese deseo es más fuerte que todo juicio racional acerca de las ventajas de tal o cual idea teórica. Y leo lo último. Es el deseo de nuestra propia actividad, la esperanza de ver resultados de nuestro esfuerzo, lo que nos guía por el camino de la ciencia. Y ese deseo es más fuerte que todo juicio racional acerca de las ventajas de tal o cual idea teórica. ¿De acuerdo? Entonces, vayamos al ejemplo número 8 de la ficha, que se habla de la participación en la defensa de una especialidad. Este texto de David Lindner, no necesariamente este capítulo, lo teníamos hasta hace muy poco como lectura obligatoria en los trabajos prácticos, ¿no? Habla de los inicios de la ciencia occidental, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con David Lindner? David Lindner nos dice lo siguiente, que desde un punto de vista historiográfico, ¿no? Y esto hace mucho a nuestra materia, porque se trata de los que hacen historia de la ciencia, y de alguna manera historia social de la ciencia, ¿no? De la ciencia, de ese pasaje entre la ciencia medieval, digamos, y la ciencia moderna, ¿no? Dice, desde el punto de vista historiográfico, hay una tendencia de los historiadores de la ciencia especializados en diferentes períodos por ensalzar los logros culturales de su período. Eso le da más relevancia a su actividad, que como decía Heisenberg, desde el punto de vista, digamos, lo humano, lo que más le interesa al investigador, ¿no? Hacer aportes, participar. Entonces, ¿qué mayor aporte hacer sino en investigar un periodo que se lo vende como relevante, como habiendo adquirido un pensamiento relevante para la historia de la ciencia en este caso? Entonces, tienden a ensalzar los logros culturales de su periodo. Los especialistas en los inicios de la ciencia exageran los logros científicos antiguos y medievales. ¿De acuerdo? Los especialistas en la ciencia moderna, ¿no?, la entienden como absolutamente original y revolucionaria. O sea, los de la ciencia moderna dicen, la ciencia empezó acá. En cambio, los especialistas en antiguo y medieval van a decir, no, acá está el origen de la ciencia y esta es una consecuencia. Entonces, mi trabajo trata sobre autores muy relevantes, más de lo que se supone en los trabajos hechos por especialistas en ciencia moderna, no en ciencia moderna. Bueno, entonces, y para terminar,
en resumidas cuentas, ¿no? Todo adherente a un punto de vista, a una doctrina, una teoría, una disciplina, se ha visto condicionado por un contexto y por determinadas circunstancias en su vida que lo han vinculado a una determinada actividad intelectual. Y un papel fundamental lo constituyen sus creencias y la necesidad de sentirse partícipe, ¿no? Ese es el motivo fundamental para adherir y sostener una determinada actividad intelectual, que es como vimos acá en esta última parte de la clase. Y esto contribuye, fíjense, esto contribuye a explicar por qué es posible que una diversidad de posturas logren coexistir, posturas que en algunos casos, ¿no?, pueden resultar, ya no digamos diferentes, sino fuertemente divergentes, y en algunas conclusiones o en algunos puntos de vista, en algunos fundamentos opuestas, como hemos dicho, ¿no? Entonces, bueno, con esto terminamos esta, como decíamos, penúltima clase teórica, la última clase que yo voy a desarrollar en este curso. Espero que les haya sido útil. Es una especie de cierre, ¿no?, de nuestra materia, ya teniendo experiencia en sus contenidos, y bueno, y hasta pronto.